En este vídeo os voy a hablar de cómo enseñar a un cachorro a no morder, porque es fundamental que desde la más tierna infancia del perro éste aprenda a no morder en exceso, porque si no lo corregimos ahora, cuando todavía es cachorro, el problema de adulto se convierte en prácticamente intratable. Os explicaré para ello las 4 técnicas más comúnmente utilizadas para conseguir el objetivo de que no os muerda. La primera técnica o ejercicio que os voy a explicar son los denominados ejercicios de handling. Consisten básicamente en que empieces a tocar al perro y al mismo tiempo le vayas dando de vez en cuando un snack, una chuchería o lo que sea, y a posteriori lo acaricias. De manera que en la psicología del perro empieza a producirse una relación entre el que tú lo manipules con los dedos, etcétera, y que luego tiene un premio, siempre y cuando, claro está, no reaccione excitándose y, como consecuencia de dicha excitación, mordiéndote. La segunda técnica o ejercicio son los conocidos como targets de mano. Esto consiste en que te impregnes la mano con olor a comida. Básicamente se trata de que toques un poco su comida con los dedos, metas los dedos en la bolsa del saco de pienso o de croquetas y que tus manos lleven un intenso sabor a su comida. A posteriori acercas tus manos a la cara del perro, especialmente cerca del hocico, que el animal note que tus manos huelen a comida. Esto es un desafío porque el animal va a tener la tendencia a, ya sabéis, a querer pegarle un bocado. Esto no os lo recomendaría evidentemente si el animal fuese grande, pero en un cachorro, hombre, la mordida es molesta, pero no tremendamente dolorosa. Si el animal es capaz de mantenerse sin morderte, es el momento en que tú lo acaricies y lo premies de nuevo con un poco de comida. Si el animal, por el contrario, ves que no puede resistirse y se lanza a darte un bocado, pues suspendes, te levantas y te vas y lo dejas. La tercera técnica o ejercicio es que el perro se mantenga a tu lado sin morder. Esto ya lo hacemos con cachorros un poquito mayores, a partir de 4, 5 o incluso 6 meses, cuya mordida te puede hacer ya más daño. Y se trata básicamente de que el perro vaya a tu lado y periódicamente tú le vas soltando una bolita de pienso, una croqueta, y el perro va asociando el hecho de que mientras no te muerda o no muerda nada, va a ir recibiendo un premio. En el momento que muerde cualquier cosa que tú no quieras que muerde, o incluso a ti, o a tus pies, a tu ropa o lo que sea, pues coges, detienes el de darle cualquier premio y suspendes el ejercicio. Te vas y lo dejas. Esto al perro le hace asociar la idea de que mientras no he estado mordiendo nada, me han estado premiando periódicamente, cada 3, 4, 5 minutos. En el momento que he ido a morder algo, se me ha castigado. Y el cuarto ejercicio consiste en que eduques al perro a reconocer una palabra en concreto como la palabra de referencia para que el animal se calme. Por lo general la gente suele utilizar la palabra calma. La puedes decir en español o en el idioma que sea, pero siempre la misma y con la misma entonación. Esto es muy importante. Y cuando tú ejecutes este comando, es decir, esta palabra, ya sea calma o ya sea otra, tú dices calma, en ese momento es cuando tienes que acariciar al perro si se calma y darle un premio. Punto. Tan sencillo como eso. Que el perro vaya asociando el oír esa palabra con un momento de tranquilidad, un momento donde va a ser felicitado y un momento al mismo tiempo donde va a recibir una recompensa en forma de lo que a todo perro le gusta, que es su snack o chuchería preferida. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.